Hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Pueden tomar asiento y abrir sus Biblias. ¿Sí trajeron sus Biblias? Sí, ¿verdad? Bien, pueden abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 28. Hechos capítulo 28. Vamos a usar algunos pasajes de la Biblia como base. Hechos 18, 28. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Estamos listos para estudiar la palabra de Dios? Bien, como bien saben, con la ayuda de nuestro Dios, hoy comenzamos una nueva serie de estudios. ¿Alguien sabe qué libro vamos a estudiar el día de hoy? La epístola a los Romanos. Hoy vamos a estudiar Romanos. ¿Sabían ustedes que desde hace como 7 años yo he tenido ese deseo en mi corazón de compartir el libro de Romanos con ustedes? Y 7 años después se da la oportunidad. También Romanos es un libro fascinante, un libro espectacular. A mi consideración, el libro más importante de la Biblia. Algunos llaman a Romanos como una Biblia en miniatura. Otros piensan o creen que si todos los libros de la Biblia desaparecieran y solamente tuviéramos Romanos, es suficiente para entender el pensamiento cristiano. Romanos es tan importante que nosotros como cristianos estudiemos y aprendamos para tener, hermanos, el concepto adecuado de lo que es el ser cristiano, de lo que implica ser un cristiano. Y para eso necesitamos tomarnos tiempo para profundizarnos en este libro, para fundamentarnos bien en nuestra fe y para que pase lo que pase, hermanos, estar firmes en el Señor. Entonces, la importancia de este libro, de estudiarlo, y gracias a Dios, Romanos tiene 16 capítulos, así que nos vamos a llevar un buen rato con Romanos. Tengan paciencia, no se desesperen, vamos a ir despacio, tenemos todo el año, ¿verdad, pastor? Así que, ¿estamos listos? Bien, ¿qué les parece si hacemos una oración para presentarnos delante de Dios y presentar al maestro? Cerremos nuestros ojos y oremos a Dios. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque tú estás aquí presente, Señor. Gracias, Señor, por este lugar santo. Este lugar es santo porque tú estás aquí, Dios mío. Ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos asistas. Te pedimos, Señor, que tomes el control de nuestras mentes y del ambiente y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. ¿Están ahí? Hechos 28. Vamos a leer, usted me sigue con su vista, vamos a ir detenido. Vamos a leer desde el capítulo 11, versículo 11. Dice, el encabezado de mi Biblia dice, Pablo llega a Roma. ¿Qué dice su Biblia? Muy bien, Pablo llega a Roma. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela de una nave alejandrina que había invertido en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos ahí 3 días. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, ¿qué dice? Nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos, ¿a dónde? A Roma. De donde, oyendo
de vosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, ¿qué dijo Pablo? Adiós, ¿y cobró qué? Aliento. Cuando llegamos, ¿a dónde? El centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo, escucha, esto es bien importante, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Bien, Pablo finalmente llegó a Roma, visitó a Roma, no como un libre, sino como preso, pero llegó a Roma. Pero todo el estudio que vamos a hacer de la carta a los romanos, vamos a ver a Pablo no todavía en Roma, sino en otro lugar. Él tenía el deseo de ir a visitar a Roma y sí llegó a Roma, pero todos estos estudios, Pablo todavía no estaba ahí, estaba en otros lugares. Muy bien, entonces, después que llegó a Roma, él fue puesto aparte, en una celda aparte, custodiado por un soldado durante 2 años, y después se le permitió ser libre por algún periodo de tiempo. Después nuevamente lo tomaron preso y fue decapitado también ahí en Roma. Muy bien, entonces vamos a usar como base la carta a los romanos, y es el capítulo 28 del libro de los Hechos. Hoy vamos a hablar del trasfondo histórico de la carta. Hoy vamos a hacer la introducción a la epístola de los romanos. La semana que viene vamos a hablar, hermanos, de la vida y las obras del apóstol Pablo. ¿Están listos para escuchar ese mensaje? Dice algunos comentaristas, algunos estudiosos de la Biblia llaman a Romanos de esta manera. Juan Knox, uno de los reformadores del siglo XVI, dice: es el libro teológico más importante que jamás se haya escrito. Martín Lutero, escucha lo que dice Martín Lutero: la epístola a los romanos es el libro principal del Nuevo Testamento y el más puro evangelio, tan valioso que un cristiano no solo debiera saber de memoria cada palabra, sino que también debiera llevarlo consigo como el pan cotidiano de su Biblia, de su alma, perdón. O sea, tan importante es esta carta o este libro que dice Martín Lutero, no solamente saberlo de memoria, saber de memoria cada palabra, sino llevar como un pan cotidiano nuestra alma. ¿Qué dice el texto? Nuestro Señor Jesucristo: no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? ¿Que sale de dónde? De la boca de Dios, del mismo Dios. Características de la carta. Vamos a ver algunas características únicas de esta carta. Escuchen, Romanos es catalogada como una carta o epístola. Las epístolas en la antigüedad eran de 2 clases. La primera eran las cartas privadas. Las cartas privadas eran escritas para individuos o un círculo pequeño, un círculo íntimo. Esas cartas privadas eran mayormente cartas cortas, de contenido corto y escrito en papiros. Esas eran las cartas o epístolas privadas. Después tenemos las cartas públicas. Las cartas públicas eran para un grupo grande o lectores en general. Y esas cartas eran mayormente cartas largas, cartas de contenido grande. Hoy en día se conocen unas 14,000 cartas o epístolas escritas en la antigüedad que han sobrevivido hasta el día de hoy. Escuche, Cicerón escribió 796 cartas o epístolas. Cada carta contiene un promedio de 295 palabras. La carta más larga que escribió Cicerón contiene 2,530 palabras. Séneca
escribió 124 cartas o epístolas. 295 palabras contienen sus cartas. La carta más larga que escribió Séneca fueron de 4,134 palabras. El apóstol Pablo escribió 13 cartas. Cada carta tiene un aproximado de 1,300 palabras. La carta más larga que escribió el apóstol Pablo es precisamente la carta a los romanos. La carta a los romanos contiene 7,100 palabras, a comparación de la carta de Séneca, que tiene 4,134, y la de Cicerón 2,535. Esto hace de Romanos una carta espectacular y una carta excepcional y única en su clase. No hay una carta en la antigüedad o epístola que pueda compararse con la epístola a los romanos. ¿Escrita por quién? Por el apóstol San Pablo. Ahora, el idioma y el lenguaje de la carta. ¿En qué idioma o en qué lenguaje se escribió la carta a los romanos? Ustedes sabemos que el Nuevo Testamento, ¿en qué idioma se escribió? Ustedes ya lo saben, en griego. El Nuevo Testamento se escribió en griego, el Antiguo Testamento se escribió en el idioma hebreo. El Nuevo Testamento, la mayoría, de hecho, las 26 cartas o libros del Nuevo Testamento se escribieron en el griego koiné. ¿Qué significa koiné? Significa común, el idioma del pueblo, el idioma que todo mundo podía hablar. Ahora, del koiné se derivan 3 dialectos. El primero es el ático koiné. El segundo es el jónico koiné, y esos dialectos se usaron para escribir la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Pero el libro de Romanos es el único libro que no se usó ni el ático koiné ni el jónico koiné. El libro de Romanos se usó el lenguaje o el dialecto ptolomaico koiné. Alejandro Magno tenía 4 generales. Uno de ellos se llamaba Ptolomeo. Los 3 generales, ellos eran militares, sabían mucho de militar y todo eso, pero Ptolomeo era más inteligente, el más inteligente de los 4. Ptolomeo sabía mucho de abogacía, de jurisdicción, etcétera. Él inventó un nuevo dialecto, de ahí ptolomaico, de Ptolomeo, inventó un nuevo dialecto, y ese dialecto fue usado en las cortes, en los tribunales. Ese dialecto lo usaban los abogados. Es un idioma elevado, un idioma que hablaban los abogados. Entonces, el apóstol Pablo, con esa sabiduría de Dios, no usó el ático koiné ni el jónico koiné, sino el ptolomaico koiné. ¿Por qué? Porque él deseaba que los romanos, expertos en jurisdicción y todo eso, entendieran que la salvación no es a través de las obras de la ley, sino a través de la fe ¿en quién? En Jesucristo. Si el apóstol Pablo hubiese usado los otros dialectos, entonces los romanos expertos en esos campos, en esas áreas, pues no iban a entender, no iban a aceptar el contenido de Pablo. Entonces Pablo usa ese dialecto derivado del griego para escribir la epístola a los romanos. Tal pareciera que él no sabía muy bien ese dialecto. Entonces, como él no tenía ese conocimiento, usó a su secretario, un hombre llamado Tercio. Entonces, quien escribe de puño y letras fue un secretario de Pablo llamado Tercio. Pablo dictó y Tercio escribió. Tercio dominaba ese campo, ese lenguaje, ese idioma. Entonces, Pablo dictaba y Tercio escribía la epístola a los romanos en el ptolomaico koiné. Hasta aquí
¿Sí vamos entendiendo? Muy bien. Entonces, el apóstol Pablo, ¿quién es el autor de la carta? Pues, como ya hemos dicho, el apóstol Pablo. De hecho, él se presenta, en el primer versículo, él se presenta a Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces, los estudiosos de la Biblia, todos ellos concuerdan de que el autor de la carta fue el apóstol Pablo, y quien la escribió de puño y letra es su secretario Tercio. Eso lo encontramos en el capítulo 16 de la carta a los Romanos. Ahora, esta carta o esta epístola ha sido de gran influencia en la historia de la iglesia cristiana. Lo escuchen, los más grandes avivamientos que ha tenido el cristianismo es a través de la epístola a los Romanos. Muchos grandes hombres de Dios en la antigüedad han sido cambiados gracias al estudio serio de esta epístola. Escuchemos algunos, ¿qué les parece? En primer lugar, tenemos a Agustín de Hipona, o San Agustín. Escuche lo que él escribía en algunas de sus confesiones. En el año 386, sentado en un jardín, escuchó la voz de un niño que decía, tole lege, tole lege. La frase decía, toma y lee. Él, Agustín, abrió el rollo y leyó estas palabras. No con glotonerías, ni borracheras, ni en pecados sexuales y desenfrenos, ni en peleas y envidias. Más bien, vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. Ese texto bíblico se encuentra en Romanos 13, 13 y 14. Dice San Agustín, no leí más, él no era cristiano todavía, no leí más, ni había necesidad de leer más. Una luz clara inundó mi corazón y todas las tinieblas de duda desaparecieron. Después de ese encuentro con el Señor a través de ese libro que de dónde salió, se convirtió Agustín de Hipona. Antes de él vivía en desenfreno, en placeres, era mujeriego, era mentiroso, todo lo que una persona puede hacer, todo lo malo que una persona puede hacer. Y él tenía el deseo de cambiar su vida, porque detrás de él estaba su mamá Mónica, que estuvo orando 17 años para que él se convirtiera. Entonces él ya, con la influencia de las oraciones de Mónica, él ya deseaba cambiar. Pero ese cambio implicaba dejar todo lo que a él le gustaba hacer. Pero después de este encuentro con el Señor y después de este niño que le habló y le dijo, toma y lee, y leyó Romanos 13, después de ahí se convirtió Agustín de Hipona, fue bautizado por Ambrosio de Milán y de ahí en adelante se ha convertido en uno de los más grandes pensadores cristianos de toda la historia humana. Toda la teología y el pensamiento han pasado por la mente de San Agustín, la mayoría de ellos. Les recomiendo 2 libros de él, 2 libros fascinantes. Si les gusta leer, si les gusta la lectura, el primero se llama La ciudad de Dios, un libro fascinante donde él describe el poder del bien contra el poder del mal. Un caballo blanco representando el bien y un caballo negro representando al mal. Es un libro fascinante, se llama La ciudad de Dios. Y la segunda, Confesiones de San Agustín, donde él se confiesa abiertamente. Esos 2 libros han sido de los más vendidos en la historia del cristianismo. Segundo personaje que se ha convertido gracias a la influencia de Romanos, Martín Lutero, en noviembre de 1515. Dice, un monje agustino comenzó a exponer la epístola a los romanos a sus alumnos. Se le pidió, después de graduarse de la universidad, en doctorado en teología, se le encomienda a Martín Lutero que exponga la epístola a los romanos a sus estudiantes. Entonces él empieza a profundizarse en el libro, en la epístola a los romanos, pero hay algo que chocaba contra su pensamiento y su teología de Martín Lutero. Y lo que chocaba con el pensamiento de Martín Lutero era la justicia de Dios. La justicia de Dios. Él pensaba que como Dios era un Dios justo, él pensaba tenía a un Dios equivocado y decía que Dios es justo, que Dios
es que Dios castiga, que Dios azota, que Dios manda personas al infierno si no se portan mal. Y él luchaba muchas veces con él mismo, con Satanás y con el mismo Dios luchaba Martín Lutero. Porque él tenía en su mente un Dios equivocado y Dios es justo, Dios es malvado y Dios me castiga. Entonces cada vez que él cometía pecado, Martín Lutero se sentía culpable, se sentía el peor de todos y se golpeaba la espalda y hacía todos los sacrificios para, según él, estar bien con Dios. Porque él que pensaba que la salvación era a través de obras, de ritos, de sacrificios. Entonces, mientras él estudiaba la epístola de Romanos, se encontró con el versículo 16, 17 y 18 del capítulo 1 de Romanos, que dice, porque en el evangelio, no en su evangelio, ni en su pensamiento, sino en el evangelio, dice el apóstol Pablo, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela, ¿qué dice? Por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Verdad que el texto no dice por las obras vivirá? ¿Verdad que el texto no dice por los sacrificios vivirá? Por la fe vivirá. Y cuando Martín Lutero entendió que la salvación es por gracia a través de la fe en Jesucristo, entonces hubo un descanso en su alma y entonces él lee el capítulo 5 de Romanos que dice, justificados pues por la fe tenemos ¿qué? Paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y ahí cambió radicalmente la vida y el pensamiento de Martín Lutero. El tercero, Juan Wesley. Juan Wesley también fue cambiado gracias a la influencia de esta hermosa epístola. 24 de mayo de 1738, escribe él mismo, se estaba leyendo el prefacio de Lutero, la epístola a los romanos, escribe Wesley. Mientras él describía el cambio que Dios hace en el corazón por fe en Cristo, escuchen, sentí en mi corazón un extraño calor, sentí que había confiado en Cristo, solo en Cristo para mi salvación, y me fue dada una seguridad de que Él había quitado mis pecados y aún los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte, escribe Wesley. Después de eso, hubo un cambio radical en Wesley, y él fue quien provocó uno de los más grandes avivamientos en el siglo XVIII. De hecho, de Wesley salió el movimiento metodista. Los metodistas es una rama del protestantismo y es gracias a ese movimiento y al pensamiento de Juan Wesley. Entonces fue uno de los grandes hombres fervientes en el siglo XVIII, Juan Wesley, y también fue cambiado por la epístola a los romanos. Entonces, 3 de los grandes hombres de Dios fueron cambiados por la epístola a los romanos. Y rogamos a Dios que durante esta serie también cambie la vida de nosotros. Al menos eso es mi deseo. Autor, el apóstol Pablo, la fecha que se escribió esta carta son aproximaciones. Se escribió aproximadamente entre diciembre a febrero del año 56-57 después de Cristo. Son aproximaciones. Recuerden que el apóstol Pablo muy probable se convirtió entre el 34 y el 36 después de Cristo. Fue la conversión del apóstol Pablo y eso lo vamos a ver la semana que viene. Entonces, escuchen, en el 34 después de Cristo ya habían pasado más de 30 años. Ya el apóstol Pablo era un hombre maduro, un hombre con experiencia y con su teología y su doctrina muy, muy bien clara. Entonces ya escribe este tratado de teología, como le llaman algunos. Entonces, en el año 56-57, algunos creen que en el 55, otros que en el 58, son aproximaciones.
El propósito de la carta, ¿por qué se escribió la carta la epístola a los romanos? Bueno, pues no hay un motivo específico o un problema urgente que resolver. Algunas de sus epístolas que escribió, como por ejemplo Corintios o Tesalonicenses, él las escribió porque había ciertos problemas en las congregaciones. Entonces, para él resolver esos problemas, pues escribe esas cartas y las envía para resolver un problema, porque era urgente poner orden en esas pequeñas congregaciones. Con Romano no pasa lo mismo. No había un problema específico o algo urgente que resolver. En segundo lugar, esta carta fue escrita para preparar el camino para su visita a Roma. Recuerden que el texto que leímos, finalmente Pablo sí llegó a Roma, pero mientras escribía todavía no conocía Roma. Entonces, él quería simpatizar con los cristianos en Roma, él quería que le conociera, que conocieran su teología, su pensamiento, para que cuando él llegara, pues fuera bien recibido. Además, Pablo tenía muy buen testimonio de los cristianos en Roma. De hecho, en el capítulo 1 de su carta, el versículo 7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice el versículo 8: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Escuchen, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Eso lo vamos a ver más adelante, que la iglesia de Roma era una iglesia madura, una iglesia ejemplar. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces él tenía el deseo de conocer a esos cristianos fervorosos, cristianos, verdaderos cristianos. También Pablo escribe esta carta porque él tenía un propósito específico. Y el propósito específico era evangelizar España, llegar hasta España. Y para llegar a España necesitaba pasar por Roma, porque antes de Roma, el lugar estratégico que Pablo usaba era la iglesia de Antioquía. Antioquía le proveía todo lo económico, todo lo que Pablo necesitaba, lo encontraba en la iglesia de Antioquía. Pero ahora España, de Antioquía, ya quedaba muy lejos de España. Entonces la ciudad perfecta era Roma. Entonces Roma iba a ser el lugar donde iba a poder suplir todas las necesidades para poder ir a evangelizar España. Y después de España, Pablo tenía el deseo de evangelizar todo Occidente y ganar el mundo para Cristo. Abra su Biblia en Romanos capítulo 1. Entonces Pablo, por esa razón, quería visitar a Roma, porque entonces Roma se convertiría en el proveedor de Pablo para poder evangelizar todas las ciudades de España y finalmente a Occidente. Recuerden que para llevar una cruzada evangelística se necesita mucho poder económico y implica muchas cosas. Entonces Roma iba a ser la iglesia que apoyaría a Pablo en sus misiones. También Romanos, se escribió esta carta a los romanos como un tratado de teología, un tratado teológico. Recuerden que este pensamiento de Pablo ya eran sus últimos años del apóstol Pablo. Ya él iba a ser decapitado en un periodo de tiempo corto. Él quería dejar su pensamiento, su teología, y la iglesia que podría recibir toda esa revelación, toda esa teología, todo ese pensamiento, tiene que ser una iglesia madura, una iglesia ejemplar, una iglesia de experiencia. Y la única que reunía esas características era la iglesia de Roma. Y por eso le escribe esta carta.
Después, los destinatarios, ¿qué dice el versículo 7 del capítulo 1? Muy bien, entonces no cabe duda de que los destinatarios iban a ser a los que están en Roma. Ahora, se cree que en Roma no solamente había una iglesia, sino varias iglesias locales. Entonces, probablemente recuerden que en la antigüedad las congregaciones eran pequeñas iglesias, iglesias en hogares donde se reunían, y entre todas ellas, esas iglesias locales pues, formaban una iglesia sola en el país o en la ciudad. Entonces, probablemente a muchas iglesias. El origen de la carta, perdón, el origen de la iglesia. Se desconoce cómo surgió esta iglesia en Roma. No se sabe con exactitud quién la fundó o quiénes la fundaron. Algunos creen que la fundó el apóstol Pedro, otros creen que la fundó el apóstol Pablo, pero lo más probable, y la mayoría de los estudiosos concuerdan, y lo más probable es que esta iglesia surgió después, ¿se acuerdan? El día del Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Cuando surgió ese evento del derramamiento del Espíritu Santo, había personas de 17 lugares en ese lugar, de Arabia, de Roma, etcétera. Entonces, ahí también había romanos no convertidos. Cuando después del derramamiento de sangre, derramamiento del Espíritu Santo, y se levanta Pedro para predicar, ¿cuántos se convirtieron? Se convirtieron varios, ¿verdad? Ok, entonces, entre la multitud de convertidos, había romanos. Y esos romanos, después de Pentecostés, regresaron nuevamente a Roma, a donde ellos vivían, y ellos fundaron la iglesia y empezaron a evangelizar, y de ahí se formó la iglesia de Roma. Entonces, probablemente personas convertidos en Pentecostés regresaron a Roma y empezaron a fundar esas iglesias, y de ahí a evangelizar a las personas. Características de la carta de la iglesia de Roma. La iglesia de Roma era una iglesia madura, una iglesia que es una de las iglesias que menos dolor de cabeza le dio el apóstol Pablo. De hecho, esa iglesia era una iglesia ejemplar, una iglesia donde, recuerden que esa iglesia estaba en el imperio. Roma era la capital del imperio romano, y ahí se formó esa iglesia. En Roma había multitud de dioses, multitud de religiones y de creencias. Entonces, los cristianos que se convertían, las personas que se convertían al cristianismo, se convertían de veras y dejaban de adorar al César para adorar a Jesucristo, el único Dios fiel y verdadero. También la iglesia de Roma era una iglesia ejemplar. Pablo estaba tan maravillado de la iglesia de Roma que en el capítulo 1 elogia y le tira flores a esa iglesia, porque era una iglesia de ejemplo, una iglesia donde todos querían ser partícipe de esa congregación o de esas congregaciones. La iglesia de Roma era una iglesia fervorosa, se caracterizaba por evangelizar. Se dice en la historia, hermanos, que el cristianismo en sus comienzos creció tan grande, que por poco, en el 78 después de Cristo, por un poquito se convierte el primer emperador romano al cristianismo. Solo faltó un poquito para que se convirtiera. Entonces ya hasta el 300 se convirtió Constantino, pero antes del 100, por poco, y el primer emperador pagano romano se convertía al cristianismo. Entonces el cristianismo fue entrando por el imperio romano, y muchos romanos que adoraban a sus dioses y con sus religiones se convertían al cristianismo. Los romanos, el imperio romano hizo todo lo posible por detener al cristianismo, el movimiento cristiano,
pero fue más grande, más grande el movimiento cristiano que el imperio más poderoso de todos los tiempos, el imperio romano, no pudo detener el avance del cristianismo. Pero los cristianos no peleaban con armas, caballos y todo eso. Peleaban a través de la evangelización de la palabra de Dios, de hablar de Cristo. Así vencieron al imperio más poderoso del mundo, trayendo la paz, la salvación y la esperanza a todas las personas. Eso es impresionante. También la iglesia de Roma era una iglesia perseguida. Ahí en Roma es donde hubo más derramamiento de sangre por los cristianos. El imperio romano perseguía a los cristianos, decapitaba a los cristianos, los arrojaban al coliseo romanos, comidos por las fieras, etcétera. Entonces fue una iglesia muy perseguida. Pero entre más los oprimían, más crecían en número. La iglesia de Roma fue una iglesia mártir, una iglesia que se derramó mucha sangre. ¿Sabían ustedes que donde es ahora el Vaticano es donde fue el Coliseo Romano? Debajo del Vaticano es donde estaba el Coliseo Romano y ahí fue donde estuvo mucho derramamiento de sangre. Muchos creyentes murieron por causa de Cristo. Años después se levanta una enorme basílica en ese lugar, triunfando el cristianismo católico. Entonces, eso es impresionante lo que hace Dios. Y finalmente, la iglesia de Roma era una iglesia gloriosa. Dice D.L. Moody en su comentario, la sangre derramada fue la gloria de los mártires y la semilla de los nuevos creyentes. Entonces, la iglesia de Roma se convierte, hermanos, en una iglesia de experiencia, una iglesia ejemplar, una iglesia donde hay cristianos maduros, cristianos que saben sobrellevar sus pruebas, cristianos que saben sobrellevar sus luchas, cristianos que saben sobrellevar su desánimo, que no se derrumban por cualquier cosa, que no abandonan la fe, que no apostatan por cualquier cosa, sino que les son fiel a Jesucristo pese a cualquier circunstancia. Póngase de pie, por favor. Y así tenemos modelos en la Biblia, tenemos ejemplos de cristianos y de iglesias locales que nosotros podemos imitar. Para que nuestra iglesia, nuestra congregación, hermanos, podemos ser como ellos. Que podamos ser cristianos o una congregación ejemplar, madura, que podamos estar constantes en los servicios. Escuchen, que tomemos en serio la oración y el estudio de la palabra de Dios. Que tengamos comunión los unos con los otros. Que oremos los unos por los otros. Que nos soportemos los unos por los otros. Que nos amemos los unos por los otros. Eso es lo que quiere Dios. Es el corazón de Dios para nuestra congregación, para nuestra iglesia. Y que nos sirvamos los unos de los otros. Así que esta fue la introducción a la epístola de los Romanos. ¿Aprendimos algo el día de hoy? La próxima semana vamos a hablar de la vida y las obras del apóstol Pablo, así que no se lo pierda. Vamos a ver la teología de Pablo, vamos a ver del pensamiento de Pablo, la antropología de Pablo y la escatología del apóstol Pablo, porque él fue un hombre que influyó bastante en el pensamiento cristiano y es necesario tomarnos una clase para estudiar su vida y sus enseñanzas. Señor, te damos muchas gracias por esta reflexión en esta noche. Gracias, Señor, porque de una u otra manera tú nos animas con tu palabra escrita, Dios mío. Tu palabra que es viva y eficaz, tu palabra que es medicina, Padre, tu palabra que es como un martillo, Señor, dependiendo de la condición del oyente, Dios mío. Padre, es mi deseo y mi oración, Dios mío, que mientras estudiamos tu palabra, que mientras estudiamos, Señor, esta hermosa carta, Dios mío, nuestras vidas sean cambiadas a tu parecer, Señor. Pareciera ser que es una simple reunión o un simple estudio, Dios mío, pero usa estos tiempos, esos estudios, Dios mío, para cambiar nuestras vidas, Señor, para cambiar nuestra forma de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, Dios mío, y podamos ser cristianos, Señor, conforme a tu corazón, Dios mío, y podamos ser los cristianos que tú quieres
que seamos en estos días, Padre. Te damos gracias porque tu palabra no escasea, Dios mío. Te damos las gracias porque tenemos libremente de exponer tu palabra, Señor, en este lugar, Dios mío, y ayúdanos para que sigamos exponiendo los capítulos que siguen, Padre Santo. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Terminamos el estudio de esta noche.